Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar y a Saife Learning, que es el patrocinador de este webinar. Nuestro webinar es, el tema que vamos a versar el día de hoy es cómo crear cursos de e-learning en diferentes estilos de enseñanza utilizando una plataforma de aprendizaje. Quienes organizan este webinar es Armando Yuri Rangel, director general de ventas en Saife Learning, y Patricia Herrera, su servidora, diseñadora instruccional de Latinoamérica. Bien, si tienen alguna duda durante el webinar, pueden alzar, hay una opción en la parte de abajo donde pueden alzar la mano, escribir en el chat para que podamos ir respondiendo sus dudas. Al final vamos a dar un espacio para poder estar resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo. Bueno, el objetivo de aprendizaje es conocer los fundamentos pedagógicos de la planeación para crear cursos e-learning en diferentes estilos de enseñanza utilizando una plataforma de aprendizaje. Los temas que vamos a revisar es cómo crear cursos en línea guiados por un instructor a su propio ritmo y mixtos. ¿Cuáles son los beneficios más importantes para cada tipo de curso? ¿Cómo elegir el tipo de curso en función de su estilo de enseñanza? ¿Cómo maximizar las estrategias de e-learning dentro de su curso para impulsar el compromiso de los estudiantes? Todo esto lo vamos a revisar en primer lugar de manera teórica para conocer un poco cómo realizar básicamente la planeación educativa de los tipos de curso, y posteriormente vamos a mostrar cómo subirlos a una plataforma de aprendizaje. En este caso va a ser la plataforma NIO, es una plataforma que Saife Learning promociona, uno de sus productos, al ser una compañía que se dedica a la venta de plataformas e-learning. ¿Y por qué NIO? NIO es una plataforma que ha sido reconocida a nivel mundial como una de las mejores plataformas para la enseñanza de aprendizaje. Bien, voy a iniciar con esta pregunta y especialmente el uso de las plataformas es exclusivo de la educación a distancia en línea. Pues básicamente no. Anteriormente se pensaba que la educación en línea pues era precisamente utilizada para la educación a distancia. Recordemos que la educación a distancia tiene su génesis desde hace mucho tiempo, y sobre todo pues era la educación que se llevaba por correo electrónico o de manera por correspondencia. En este sentido, con la incorporación de las tecnologías, se empezó a diversificar los métodos de enseñanza de educación a distancia, y con ello se llevó a cabo la educación en línea, incorporando, por ejemplo, diferentes tecnologías para poderla llevar a cabo. Entre ellas, pues la utilización de las diferentes plataformas educativas que hoy conocemos. Y hoy podemos tener una diversificación de diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje utilizando las plataformas educativas e innovando y haciéndola pues mucho más atractiva. Bien, algunos beneficios de la educación a distancia que podemos proveer, no solamente en la educación a distancia, sino también en la educación presencial, pues es la democratización de la educación. No solamente porque está planteado dentro de las políticas educativas, sino la educación puede diversificarse y llegar a más estudiantes cuando estos pues no pueden asistir a un aula de clases. Crear competencias digitales en nuestros estudiantes. Hoy podemos decir que utilizar la tecnología en nuestra práctica educativa pues es muy beneficiosa, sobre todo porque en el ámbito educativo pues lo vemos insertado en diferentes áreas, y sobre todo pues en la educación. Hoy tenemos diferentes estilos de aprendizaje, sobre todo con los nuevos estudiantes que tenemos, que son de una generación que vienen de la utilización de estas tecnologías, y por tanto pues nuestra práctica educativa debe de generar este tipo de enseñanza, creando en ellos pues este tipo de competencias. Y como bien lo mencioné, debemos de considerar el nuevo perfil de esta generación digital. Hoy no son los mismos estudiantes de hace 10 años. Tenemos estudiantes que manejan muy bien la tecnología, las redes sociales. Entonces, debemos de partir del hecho que nuestra práctica educativa debe de innovarse en la cuestión de la era digital.
y sobre todo, pues, tener nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, no solamente las incluidas dentro de la clase presencial, sino también incluyendo la tecnología como una práctica que nos puede proporcionar diferentes ventajas, como las ya mencionadas. Además de ello, por ejemplo, dentro de nuestros estudiantes podemos desarrollar en ellos la autonomía, desarrollar habilidades críticas y reflexivas. Hoy podemos ver que muchos de nuestros estudiantes utilizan la tecnología, sin embargo, no son autónomos en el aprendizaje, les cuesta mucho trabajo tener buenos hábitos de estudio, ser críticos, reflexivos. Con el uso de la tecnología podemos implementar y desarrollar estas competencias que les ayuden a tener más autonomía y sobre todo a que ellos aprendan a regular su propio aprendizaje. Bien, ¿cuál va a ser el primer momento para crear un curso en línea? Para crear un curso en línea, siempre en cualquier momento debemos de hacer una planeación. Y la planeación, pues básicamente es crear todos aquellos momentos, aspectos, considerar todos aquellos aspectos que nos van a ayudar a poder crear un curso. Básicamente los que son docentes, pues conocemos que la planeación, pues es precisamente planear qué es lo que vamos a hacer antes, durante y después del acto educativo. Entonces, básicamente, dentro de un curso en línea, pues de igual manera se debe de planear. ¿Planear qué? Planear lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, de qué manera lo vamos a enseñar, los recursos que vamos a utilizar y dónde lo vamos a implementar. Básicamente es qué debemos de planear. En este sentido, siempre se debe de versar sobre todo en este tipo de cuestiones para poder saber qué es lo que queremos realmente o qué elementos necesitamos para poder crear nuestro curso en línea. En primer lugar, pues debemos de reflexionar sobre qué es lo que vamos a enseñar. En este sentido, tiene que ver con el curso, el contenido que vamos a tratar. ¿Por qué enseñar? En este sentido, tenemos que hablar sobre los objetivos del aprendizaje. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo? ¿Hacia dónde vamos a dirigir a nuestros estudiantes? ¿Cuál va a ser la meta relacionada en este caso al contenido o al tema que estamos tratando? ¿A quién vamos a enseñar? Debemos de tener en claro y en todo momento el tipo de estudiante que vamos a enseñar en este caso, porque tenemos que elegir ciertos contenidos, ciertas técnicas, ciertas estrategias que nos pueden ayudar a hacer más efectivo el aprendizaje, conociendo cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, cuáles son los estilos del aprendizaje de cada estudiante, o en este caso, cuál es la mayor parte del estilo de aprendizaje, y sobre eso, pues ir creando espacios espacios o ambientes virtuales que nos permitan que el estudiante llegue al objetivo deseado. ¿Y cómo enseñar? En este caso tenemos que procurar tener, sobre todo en la educación en línea, dejamos de ser fuentes de información. El docente ya no es fuente de información. En este caso nos convertimos en guía. Nuestro propósito en este momento es crear estos ambientes de aprendizaje que le permita al estudiante llegar al conocimiento. Entonces, hablamos aquí de los recursos didácticos. ¿Cuáles son aquellos recursos, aquellas recursos digitales, podría decirse, que nos van a permitir o que le va a permitir al estudiante llegar al objetivo deseado? Y por último, ¿en dónde? ¿En dónde vamos a llevar a cabo nuestra práctica educativa? Si va a ser dentro del aula de clases, si va a ser completamente en línea, podríamos plantear una plataforma educativa, si va a ser mixta en este sentido, si una parte la vamos a llevar en el aula de clases y otra parte queremos que la lleven dentro de una plataforma o en línea. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien, continúo. Algunos formatos que podemos utilizar en este sentido para poder llevar a cabo nuestra planeación. Yo utilizo, por ejemplo, este Canvas para poder seccionar cuáles son aquellos elementos, cuáles son las necesidades de educación. NIO, en este caso, nos recomienda que en un primer momento reconozcamos cuál es la necesidad de educación. En este sentido puede ser institucional, puede ser únicamente a nivel aula, etcétera.
aquí tenemos que poner cuál es la necesidad de esta enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, que el estudiante lleve a cabo la teoría dentro de una plataforma, ¿no? Que el estudiante lleve a cabo el curso completo de matemáticas. Aquí tenemos que poner, por ejemplo, cuál es la necesidad de educación, los tipos de estudiantes, qué tipo de estudiantes vamos a tratar, si son estudiantes, por ejemplo, de nivel básico, si son estudiantes de nivel superior, si son estudiantes, por ejemplo, estudiantes de adultos, en donde tengamos que utilizar, por ejemplo, métodos andragógicos. Aquí tenemos que saber qué tipo de estudiante es el que vamos a tratar para poder en este sentido buscar ciertos recursos que les ayuden a llegar al objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje, ¿hacia dónde queremos que el estudiante llegue? Algo muy importante que debemos de conocer es que el objetivo de aprendizaje es lo que va a hacer durante el curso el estudiante. A lo largo del curso, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Analizará, conocerá. Aquí yo recomiendo, por ejemplo, que revisemos la taxonomía de Block, en donde nos presentan algunos objetivos de aprendizaje según el nivel de conocimiento que queramos que él desarrolle. Las lecciones. En este caso, como es un curso en línea, tenemos que partir de cuántas lecciones vamos a abarcar para poder llevar a cabo nuestra enseñanza y aprendizaje. Pueden ser 2, pueden ser 3, según el nivel de conocimiento o la temática que queramos abordar. Y sobre las lecciones, por ejemplo, tenemos que buscar recursos para el aprendizaje. Puede ser algún video, puede ser algo diseñado por nosotros mismos, en donde la web pues, podemos encontrar diferentes recursos digitales que nos puedan ayudar a poder desarrollar nuestros cursos en línea. Por ejemplo, podemos hacer un libro digital, podemos, por ejemplo, hacer un video, videograbarnos, podemos subir un PDF, podemos crear un podcast, dependiendo aquí el tipo de estudiante y también el objetivo que queramos hacia dónde llegar. Tenemos que buscar estos recursos que nos ayuden a poder ser andamiajes de la información. Y las instrucciones, estas deben ir acompañadas con las actividades. Cada vez que nosotros creamos un conocimiento, vamos, en este sentido es, ¿qué es lo que queremos enseñar? Es el tema que queremos que el estudiante conozca y posteriormente pues crear una actividad para que él desarrolle esta habilidad, esta competencia y que llegue sobre todo al objetivo de aprendizaje. En este caso, como bien comenté, la actividad tiene que ir guiada por instrucciones claras, precisas, qué es lo que queramos que el estudiante haga. Por ejemplo, que haga un mapa mental, que desarrolle un cuestionario, que lea posiblemente, que haga un resumen. Aquí todas las actividades tienen que ir acompañadas de ciertas instrucciones ligadas sobre todo al recurso de aprendizaje y a las lecciones, que es lo que estamos enseñando y lo que queremos que el estudiante aprenda. Por último, es la evaluación de aprendizaje. Alguna de las autoras que he leído y me gusta mucho, sobre todo en aspectos de evaluación, es Frida Díaz, quien habla sobre una evaluación auténtica. En la evaluación auténtica debemos de evaluar conforme estamos nosotros enseñando. En este sentido, si nuestra enseñanza es basada con un enfoque en competencias, bueno, la evaluación debe de ser llevada a cabo del mismo sentido. En muchas ocasiones creamos simplemente cuestionarios, sobre todo cuando estamos hablando de educación en línea, hacemos cuestionarios, hacemos exámenes, en donde lo único que nosotros evaluamos es la cantidad de contenido que ellos han aprendido, pero no desarrollamos ciertas competencias que son necesarias para llegar al objetivo de aprendizaje. Entonces, dentro de la evaluación, debe ser una evaluación que nos permita llegar a este objetivo de aprendizaje. Y sobre todo, por ejemplo, lo vemos en la educación en línea. Hay ocasiones que no podemos crear una evaluación objetiva precisamente por el tipo de herramientas que estamos utilizando. En ello podemos encontrar diferentes tipos de herramienta que nos permite llevar a cabo una evaluación auténtica. Si creamos o queremos que el alumno desarrolle una competencia, dentro de nuestro sistema podemos crear ese tipo de competencias y evaluarlas eficazmente. Y por último, ya que tenemos este contenido, bueno, podemos virtualizar la educación.
Bien, voy a presentarles también otro formato que yo utilizo, sobre todo ya hablando más de un diseño instruccional. ¿Me dicen si lo ven, por favor? Muy bien, este es un formato que yo utilizo para llevar a cabo un diseño instruccional. Un diseño instruccional, pues, es sobre todo cuando armamos un curso. Este webinar es precisamente para aquellas personas y no también para aquellas personas que tienen conocimientos básicos. Yo creo que algunos de ustedes ya tienen mucho más conocimiento, son expertos del tema, son diseñadoras instruccionales, profesores, pero por ejemplo, básicamente lo que estamos tratando de versar es cómo poder utilizar una plataforma sin muchos conocimientos técnicos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, este diseño es un diseño instruccional que yo formo y que ustedes pueden formar adecuada conforme sus necesidades, poniendo columnas, poniendo algunas celdas que les pueda ayudar a proporcionar toda esta información. ¿Sí? Entonces aquí pues básicamente pongo el encuadre de la asignatura, el nombre, el área de conocimiento, el objetivo general, el temario, la carga horaria, los criterios y la descripción de mi curso. No tengo todos esos elementos. Sin embargo, aquí en las lecciones, por ejemplo, básicamente pongo el número de pantalla. Este va a ser el número de pantalla número 1, el tiempo que va a durar el estudiante, el tema para este número de pantalla, el objetivo que debe de alcanzar el estudiante. Y ya en mi pantalla 1 yo hago la descripción y, por ejemplo, puedo incluir, además de la descripción, puedo incluir pues algún recurso digital como un video educativo que tal vez hayan creado en YouTube o tal vez algún libro digital o un podcast o una historieta, dependiendo los recursos digitales que en la web se encuentran mucho, podemos incorporarlos para que estén dentro de nuestra plataforma educativa. Y sobre todo, pues darle animación también a nuestro curso, que no solamente sea un curso plano, sino que tenga movimiento, que tenga cosas digitales, y esto es lo que hace que un curso pues se vea atractivo. Entonces les muestro un poco. Aquí, por ejemplo, tengo pantalla 1, el desarrollo, tengo un video. Aquí pongo los recursos que tengo que incorporar. Y luego pongo la lección número 2, que esta va a ser mi pantalla número 2, sigo con el objetivo. Aquí, por ejemplo, tengo una presentación digital. Ahorita lo vamos a ver en la plataforma y vamos a ir creándolo poco a poco. Y bueno, aquí tengo las instrucciones. Por ejemplo, siempre lo que hago es poner una breve descripción de lo que va a tratar. Por ejemplo, el tema, si mi tema son atributos de Facebook. Este curso es básicamente Facebook para la educación. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo atributos de Facebook, tal vez una imagen y pongo siempre instrucciones. Cada vez que yo pongo, por ejemplo, un recurso digital, ya sea algún libro, ya sea, por ejemplo, algún video, siempre trato de agregar algunas instrucciones que le den algún referente al estudiante. Por ejemplo, observa los atributos de Facebook dando clic en los focos para leer la información mientras lees, reflexiona sobre sus bondades. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la plataforma para que vean cómo se observa. Y posteriormente sigo en la pantalla número 3 y ya en las tareas. En las tareas, por ejemplo, aquí lo que yo puse fue, después de que el alumno, el participante, observe el contenido, entonces yo empiezo a agregar actividades para que el estudiante desarrolle pues aquellas competencias que se necesitan. En primer lugar, pues sería un foro educativo en donde explico qué es lo que quiero que haga el estudiante o el participante. Puedo agregar también una rúbrica. Aquí, por ejemplo, tengo una tarea en línea en donde debe de estudiar los manuales de Facebook para poder después hacer su propio muro con el contenido adecuado. Igual incluyo, por ejemplo, lectura. Esta es una lectura interactiva. Y estas son las tareas que yo incorporo para poder desarrollar esas competencias y llegar al objetivo de aprendizaje. Ahora, vamos a verlo en este sentido en la plataforma para que veamos de qué manera se observa.
y me dicen si se observa la plataforma, por favor. Bien, esta es la plataforma NIO. Ustedes si, pueden obtener una licencia gratuita de 15 días para que puedan probar la plataforma. Y básicamente, pues, esta es una versión sin ningún diseño gráfico. Esto, así como ustedes observan esta plataforma, así es como ustedes pueden tener un espacio para poder crear sus recursos digitales o sus cursos en este sentido. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el curso de crear un curso en línea. Y aquí, por ejemplo, el diseño instruccional que yo les mostré es básicamente este curso en línea. Y aquí, por ejemplo, incorporo todos los elementos que acabo de mostrar. Facebook para la educación, el contenido, el video. Y si continúo, por ejemplo, los atributos de Facebook, la presentación, por ejemplo, nada más que cargue, la presentación interactiva y todo esto ustedes lo pueden ir haciendo creando un curso, ¿sí? Es básicamente sencillo lo que ustedes pueden hacer con esta plataforma y incorporar cualquier tipo de contenido. Ahora, ¿cómo creamos un curso en esta plataforma? Bueno, voy a ir a lo que es cursos, le doy añadir curso. Y aquí, por ejemplo, puedo poner un curso de webinar. Aquí el mismo sistema les dice cuál es el estilo de aprendizaje. ¿Cuál va a ser el estilo de aprendizaje que ustedes desean para su curso? Les comento un poco. Los estilos de aprendizaje, por ejemplo, se manejan los 3 tipos de estilo de aprendizaje que comúnmente existen, que es el instructor. Este tipo de estilo de aprendizaje es básicamente el que se lleva en el aula de clases. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la plataforma educativa para llevarla en su clase presencial y que algunos temas sean revisados en línea, como por ejemplo puede ser la misma teoría, puede ser algún recurso digital que ustedes quieran que el tema es muy largo, muy denso y que los estudiantes quieran llevarlo a cabo o poner en práctica, por ejemplo, la estrategia de aprendizaje aula invertida, en donde el estudiante toda la teoría la lleva a cabo en la plataforma mediante algunos recursos que ustedes creen o el contenido que ustedes suban. El estudiante puede revisar este contenido dentro de la plataforma, fuera de la hora de clase, y en la hora de clase pues ya únicamente se hacen actividades significativas que pueden ayudar más a llevar a cabo un aprendizaje más fructífero al estudiante. Así es como se lleva a cabo, por ejemplo, este estilo y pues básicamente lo pueden utilizar para que el estudiante esté revisando o vuelva a revisar el contenido sin necesidad de que esté en el aula de clase, ¿sí? El híbrido, por ejemplo, o me voy a ir directamente a lo que es a su propio ritmo, que es el aprendizaje que se lleva totalmente en línea y este tipo de aprendizaje pues es básicamente el estudiante puede verlo en cualquier momento, en cualquier lugar, no es necesario asistir a un aula de clases, sino todo el contenido, todas las actividades, toda la evaluación pues se lleva directamente en línea. Y el híbrido pues es una combinación del aprendizaje presencial y el aprendizaje totalmente en línea, el instructor y a su propio ritmo. En este caso, el aprendizaje híbrido nos proporciona algunos elementos que pueden llevarse a cabo, alguna revisión que se puede llevar a cabo en la plataforma y otro contenido o otros aspectos de la práctica educativa pues se pueden llevar a cabo dentro del aula de clase. Entonces, aquí tenemos los 3 estilos de aprendizaje que podamos implementar para poder llevar a cabo nuestra práctica educativa. Por ejemplo, voy a crear un curso que sea
de instructor y yo puedo poner, por ejemplo, este curso, recuerden que es totalmente presencial y puedo decir, bueno, mi curso va a empezar el 13 de diciembre y termina el 20 de diciembre. El asunto, bueno, es de educación y le doy guardar. Con esto, automáticamente yo ya creé mi curso. Mi curso se llama Webinar y ya tengo un curso creado. Ahora es el momento de añadirle, por ejemplo, lecciones y tareas, que son las que les acabo de mostrar en mi diseño instruccional. ¿Cómo hago esto? En esta parte de añadir, tengo permítanme un momento. En esta parte, por ejemplo, ya creé un módulo. Creo que ese no es mi curso. Voy a volverlo a webinar. Es mi curso. Y aquí, por ejemplo, para poder crear algunas lecciones, pues únicamente me voy en añadir. Y aquí recuerden que ustedes pueden seccionar su curso dependiendo el tiempo que va a durar, por ejemplo, si va a ser por unidades, por bimestres, si va a ser por módulos, etcétera. Entonces, o por lecciones, básicamente. Esta lección le voy a poner lección número 1. Le voy a poner lección. Y aquí en la fecha, aquí el mismo sistema me dice cuándo va a dar inicio esta lección y le doy guardar. Entonces, el mismo sistema nos dice que qué queremos crear primero, si queremos crear páginas de contenido, que es básicamente el contenido que vamos a llevar para que el estudiante aprenda, valga la redundancia, el contenido que tenemos preparado para que ellos desarrollen esta competencia. O si queremos inicialmente que el estudiante haga un examen, haga un ejercicio en línea, o queremos calificar, por ejemplo, en este caso, alguna actividad que se hizo en el aula de clases, podemos utilizarla también, crear una encuesta, una discusión, tal vez subir un curso empaquetado, un curso en Score o alguna actividad en Score, hacer un debate, organizar a nuestro grupo, ya sea en equipo, alguna actividad en Score también, o que los estudiantes hagan una investigación y que suban a la nube pues el espacio, es su información a ese espacio. Voy a crear una página de contenido y a esta página de contenido, bueno, voy a subir mi contenido que es Facebook para la educación. Y aquí, por ejemplo, pues me dice que mi diseño instruccional también me dice que debo de subir un video, porque así están en las instrucciones. Entonces subo un video. Y le doy guardar. Vamos a ver si se observa directamente hacia el video. Y aquí, por ejemplo, ya tengo el contenido y tengo el video. Claro, hay que darle un poco de forma, ¿verdad? Quitarle tal vez este cuadro, ponerlo más agradable, tal vez subirle un encabezado, pero básicamente es subir contenido que nos pueda ayudar a que el estudiante pueda incorporar ese conocimiento para poderla llevar a cabo una actividad y con esto desarrollar los objetivos de aprendizaje. Puedo seguir subiendo, por ejemplo, si me voy a lecciones, tal vez pueda crear la lección número 2, ¿sí? O en esta misma lección, tal vez en esta misma lección
pues pueda crear, por ejemplo, o pueda subir o pueda añadir, por ejemplo, una tarea, tal vez un examen, tal vez un ejercicio en línea, una encuesta, una discusión y, por ejemplo, la siguiente actividad, por ejemplo, puedo subir que sea un foro. Y aquí, por ejemplo, puedo poner a qué tipo de categoría, si es una participación, si es una tarea, si este va a contar, por ejemplo, para hacer un promedio general, si van a ser puntos extras, si no quiero que se califique, puedo decir que esta actividad solamente va a ser una participación o sin calificación, ¿sí? Y puedo poner, por ejemplo, cuando comienza, tal vez comienza el 13 y se acaba el 14. Entonces ya los estudiantes pues saben que esta actividad pues se hace o deben de participar en el foro de tal fecha a tal fecha. Entonces aquí ya tengo la participación, aquí tengo para observar la tarea, pues me muestra pestañas como la discusión, cuántos alumnos han discutido, las calificaciones, establecer, por ejemplo, una rúbrica de aprendizaje y ver un análisis de este tipo de actividad. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, voy a agregar otra lección, lección 2. Y tal vez en esta lección yo quiero que se observe o poner, por ejemplo, una presentación interactiva. Igual le pongo contenido, una página de contenido. Y le pongo el título. Y, por ejemplo, hay algunas ocasiones que podemos obtener el iframe o el HTML, como muchos lo conocen, de cualquier recurso digital, ya sea una presentación interactiva, ya sea, por ejemplo, un libro digital, cualquier recurso que nos ayude, por ejemplo, a obtener un iframe, esta plataforma lo pueden ver sin ningún problema. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos una barra de herramienta en donde podemos poner, por ejemplo, enlaces, imágenes, recursos digitales, videograbarnos, por ejemplo, si queremos que el estudiante nos observe o dar una explicación del tema, en lugar de poner texto, podemos aquí videograbarnos y automáticamente nos sale el video sin necesidad de una plataforma exterior o un programa de video. Si tenemos el HTML o el iframe, pues únicamente lo pegamos en esta parte donde dice código de fuente, y le damos OK. Esta es una presentación interactiva. Vamos a ver si no lo carga. Y le damos guardar. Y aquí está mi presentación interactiva. Esta presentación interactiva yo la hice en Genially. Es un recurso digital que pueden utilizar ustedes para hacer presentaciones interactivas. Únicamente les permite obtener el iframe o el HTML donde dice compartir y pueden hacer presentaciones geniales y ponerlas aquí en su plataforma. Y de esta manera, pues, podemos ver el contenido de diferente manera. Esto es lo que hace atractiva la educación en línea, ver el contenido de otra manera, que no solamente sea una lectura, que no solamente sea un Word, un PDF, sino que podemos incluir diferentes tipos de recursos que encontramos en la web, recursos digitales, y utilizando, por ejemplo, el iframe, podemos pegarlo directamente o podemos descargarlo y obtener, por ejemplo, pues este tipo de contenido, sin necesidad de tener, por ejemplo, altos conocimientos en programación o etcétera.
¿Alguna duda hasta aquí? Buenas noches, Jorge, desde Venezuela. Qué gusto saludarte. Cristian, una pregunta en cuanto a la planeación de un curso. Ajá. Si gustas activar el nombre de la herramienta Fidel se ¿Aló? ¿Me llama escucha? Geniali. Te escucho, Cristian. Muy buenas noches a todos. Tengo una pregunta sobre el tema en la planeación de un curso virtual, Ujú, sobre cuando dependemos mucho, nosotros para la realización o el diseño de un curso virtual dependemos mucho de los expertos temáticos, cuando los expertos temáticos no conocen mucho de virtualidad. ¿Qué parámetros o cómo podemos hacer o qué es más viable si es que nosotros como diseñadores intencionales capacitemos a esos expertos que son muy buenos en la área de conocimiento, pero cuando llevan eso a la parte virtual no se ejecuta o no se cumple con el propósito de educación virtual? exacto. Entonces, no sé cómo qué recomendaciones me podrías dar o cómo podríamos como eh, construir o que se afiance o que se cumpla o que se desarrolle ese propósito de aprendizaje, porque cuando ellos tienen muy buenas ideas, los expertos, pero como no conocen bien los recursos, Exacto. entonces Sí, no sé si también, o sea, ya todo el tema del curso ya depende mucho más, es de uno como diseñador institucional y solamente ellos quedan como de un lado o no conocen muy bien como qué se puede y qué no se puede hacer en cuanto exactamente. a lo. Entonces dime tú cómo qué podemos hacer para. Mira, yo soy como diseñador instruccional y básicamente ya dentro de la experiencia que he tenido con diferentes empresas e instituciones, yo entiendo que los expertos del tema son esos, expertos del tema. Sin embargo, uno como diseñador instruccional y sobre todo los diseñadores gráficos que conocen más la cuestión de los recursos digitales, es nuestro trabajo previamente es saber que el contenido puede verse de diferente manera. Por ejemplo, si a mí me pones un experto del tema, sobre todo, por ejemplo, en matemáticas, física y química, que son mucho más cuadrados, por decirlo así, yo ya voy a saber y sobre todo el perfil del estudiante, puedo saber qué tipo de recursos puedo utilizar para transformar ese conocimiento en, en algo padre, en algo innovador, ¿no? Tal vez, por ejemplo, el contenido que me presenten, se puede hacer un video, pero tal vez no, porque es mucho el contenido. Entonces, podríamos hacer un libro digital o una revista digital, ¿no? O una historieta, no sé, a mí esta parte se me ocurre, pero dependiendo del contenido. Ellos, sobre todo, su trabajo es presentar el contenido del tema. Y nosotros como diseñadores instruccionales, pues es nuestro trabajo ver qué herramienta es la mejor para poder llevar a cabo este conocimiento. Tengo un curso que se llama precisamente crear cursos en línea y yo presento más de 50 recursos digitales en donde tú puedes ver, por ejemplo, o te puede llevar a este tipo de recursos digitales para poder ver el contenido de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay desde crear líneas de tiempo, crear, por ejemplo, videos, presentaciones digitales, libros, incluso hasta el mismo PowerPoint, ¿no? Puedes hacer un PowerPoint. Creo que tengo un curso aquí desde el mismo Eh, PowerPoint, en donde, por ejemplo, tú lo haces virtual y pues lo subes, ¿no? Sí, sí te bueno, escucho. sí, pues la pregunta también, pues, se hace referencia también, porque he tenido casos donde los expertos docentes que son catedráticos y que son 100% Ujú, presenciales son muy buenos explicando esa cátedra, pero ya al momento de aterrizarlo ya, por ejemplo, un contenido, por ejemplo, por lo menos una lectura o aterrizarlo, se quedan como cortos. Ellos creen exacto. que la virtualidad solamente se limita a la misma presentación que hicieron en PowerPoint, Ujú, en la parte presencial, es la misma que me exacto. envían para.
anexarla para crear un curso virtual. Entonces, exacto, ahí es donde yo creo que ya le toca a uno como diseñador institucional ir más allá de decirles exacto. como, incluso investigar más desde el mismo Google, decirle, por ejemplo, mire, aquí yo encuentro más ejemplos Ujú. o más situaciones o más casos reales, donde que me sirven más de apoyo para la creación del curso, y siento yo que uno sin ser experto le toca convertirse hasta experto Exacto. para saber. Incluso aprendes Entonces, yo siempre aprendo, cada curso que yo hago, siempre aprendo cuando hago un diseño instruccional. Y como bien lo comentaba, este, ¿quién? Como bien lo comentaba Jorge, por ejemplo, es una tarea de conjunto, ¿no? Sí, pero aquí volvemos a lo mismo. Yo creo que el creativo del tema, pues es el experto del tema, ¿no? Los creativos, en este sentido, pues son el trabajo que hacemos desde los diseñadores instruccionales hasta la parte del diseñador gráfico, ¿no? Eh, lo que hacemos aquí, por ejemplo, en este tipo de webinar, es expresar que realmente no es que no sean útiles los diseñadores gráficos o los programadores, sin embargo, o incluso hasta los mismos diseñadores instruccionales. Nosotros tenemos ya como esta visión pues ahora sí que más amplia, ¿no? Pero, por ejemplo, un docente que quiere llevar a cabo, utilizar una plataforma, muchas veces se ve limitado precisamente porque las plataformas educativas son muy complejas al utilizarlas. Tienes que contratar un diseñador gráfico, un hosting para poner una plataforma educativa, y sobre todo un programador que te la ponga bonita. Sin embargo, aquí, por ejemplo, les enseñamos que con este tipo de recursos tú puedes enseñar tu contenido, ¿no? Por ejemplo, esta es una presentación de PowerPoint, esta es la que estoy presentando. Y yo la subo, por ejemplo, en presentación de PowerPoint y automáticamente tengo una presentación, ¿no? Entonces, sí es complejo. Básicamente, saber qué tipo de recursos nos pueden ayudar para poder virtualizar el contenido. Y si ustedes me lo permiten, tengo este curso que es cómo hacer un curso en línea, y ahí les muestro los 50 recursos que pueden utilizar como profesores, como diseñadores gráficos incluso, porque podemos utilizar otros programas, ¿no? Como Captivate o como estos recursos que nos sirven para poder hacer cursos en línea, empaquetarlos y que se vean totalmente profesionales. Pero también podemos utilizar otro tipo de recursos que están dentro de la web y que y que les puede ayudar, por ejemplo, a crear ese tipo de contenidos. Como les digo, obteniendo el iframe o el HTML, que es muy, muy fácil obtenerlo, ya cualquier recurso digital, hasta, por ejemplo, YouTube les ofrece el iframe, lo pegan en la plataforma y automáticamente pues se embebe y se los muestra así, como si fuera hecho en un programa especial. Pero no, básicamente son recursos digitales que se pueden obtener dentro de la web. Este curso, Josefina, es totalmente gratuito. Al final les voy a dar mis datos si ustedes quieren inscribirse a este curso también, que es cómo crear cursos con diferentes estilos de aprendizaje, ya sea en línea, ya sea para que lo utilicen en la clase presencial o que sea mixto, me mandan un correo y yo automáticamente los escribo. No cuesta. Lo que quiere Seifel Learning es precisamente que vean que la educación en línea o que la utilización de este tipo de plataformas pues es totalmente, bueno, puede ser fácil, puede ser innovador, puede ser sencillo. Hay muchas herramientas que tiene la plataforma, como por ejemplo, que es el siguiente tema que vamos a ver, que cómo podemos potencializar estos cursos, por ejemplo, para nuestros estudiantes. Y en algún momento les comenté, por ejemplo, que hay plataformas que no evalúan, por ejemplo, objetivamente. En este sentido, esta plataforma evalúa por competencias. Por ejemplo, voy a irme a un curso para que ustedes vean cómo evalúan y se puede potencializar, por ejemplo, el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos la herramienta de dominio,
Y aquí en esta herramienta de dominio, nosotros lo que hacemos o lo que hace el sistema es calificar las competencias. Todas estas son competencias que el estudiante va desarrollando a lo largo del curso y nos los va mostrando como gráficos en donde podemos observar cómo van los estudiantes, si van desarrollando o no esas competencias, y las competencias se evalúan conforme a las evaluaciones que se van obteniendo. Siempre recomendamos que se haga una evaluación sumativa, que cada actividad que ustedes presenten sea una evaluación que nos vaya dando una calificación que se vaya sumando a lo largo de todo su aprendizaje, y que estas actividades estén enlazadas a un área de competencias. Y estas son competencias que nos pueden ayudar a ver qué tan bien van los estudiantes o qué tan mal van los estudiantes. Voy a ver uno si tengo. No, creo que no tengo. Pero a ver, creo que sí. Pero aquí, por ejemplo, lo que podemos mostrar es enseñarles, por ejemplo, hacer un mapa de competencias que nos puedan ayudar a ver qué tan bien van los estudiantes o quién va atrasado, y poderlo ayudar de esta manera. También otra de las estrategias que podemos implementar, por ejemplo, a utilizar este tipo de cursos, es la estrategia de gamification. Utilizarla para incentivar a los estudiantes, ¿no? Crear juegos donde ellos les permitan, por ejemplo, llevar a cabo la puntuación conforme van avanzando dentro ahora sí que dentro de su aprendizaje. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Y bueno, en este caso, por ejemplo, si ustedes quieren tomar este curso, que es cómo crear cursos en línea, totalmente, bueno, cómo crear cursos con diferentes estilos de aprendizaje y cómo crear cursos en línea, donde muestro los recursos digitales, lo pueden hacer, solamente me mandan un correo electrónico. Voy a compartirles ahora mis datos para que ustedes tengan acceso al correo electrónico y me manden un mensaje en donde pongan como título: quiero inscribirme al curso, y automáticamente los estaré inscribiendo. Y bueno, si ustedes quieren una licencia free también para conocer todas las herramientas, esta licencia tiene una vigencia de 15 días, donde ustedes pueden obtener una plataforma con todas las herramientas disponibles. Si después de 15 días ustedes no contratan la plataforma, no hay ningún problema. Pueden seguir utilizando el espacio. Claro, hay unas herramientas que no van a tener, como la parte de comercio de los cursos, de la parte de los juegos, pero pues les puede servir, por ejemplo, para poder innovar dentro de su aula de clases, ¿no? Y la plataforma está bonita, como les comento, no se requiere de muchos conocimientos de diseño instruccional, tampoco de diseño gráfico, sino que la plataforma automáticamente les muestra unos mosaicos que ya está creado especialmente para que se empiece a utilizar. Si tienen alguna duda, por ejemplo, cómo obtener una licencia free, pueden mandarme un mensaje, con gusto yo estaré guiándoles. Si quieren inscribirse a los cursos que tenemos, por ejemplo, al curso de crear un curso en línea, lo pueden hacer, y cómo crear cursos en línea con diferentes estilos de aprendizaje, para que tengan el conocimiento de los estilos de aprendizaje, cómo llevarlo a cabo, cómo implementarlo, qué recursos utilizar. Lo pueden hacer escribiéndome a la dirección de correo electrónico que les muestro, y con gusto estaré dándoles respuesta para que estén inscritos. Una pregunta, Patricia. Sí. La plataforma también permite trabajos peer-to-peer o trabajo entre los compañeros que ellos mismos se pueden calificar. Sí, por ejemplo, dentro de la plataforma, Sí. autoevaluación, ¿comentas?
Sí, una autoevaluación donde, por ejemplo, yo le pueda calificar el trabajo al compañero. Esto lo podemos ver en trabajos en equipo. Cuando tú creas un trabajo en equipo, además Sí, de seccionarte los estudiantes de cada equipo, tienen ellos sí. un espacio donde ellos pueden crear pueden crear una autoevaluación para ver cómo se evalúan, cómo se autoevalúan ellos como equipo. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Gracias, Patricia. No, de qué, Cristian. Es un gusto poderlos tener aquí. Y bueno, pues espero sus correos electrónicos, el que quiera inscribirse, si tienen, como les comento, si tienen alguna otra duda sobre la plataforma, sobre cómo crear una cuenta free, cómo subir contenido a la plataforma, con gusto pueden mandarme mensaje, estaré yo eh, respondiéndolos en breve. Y los cursos Cofecina, pues son totalmente gratis, nada más es cuestión de que me escribas y ya estaré mandándote las instrucciones para que puedas ingresar a la plataforma. ¿Cómo se llama el curso? El curso, pues tengo varios. Por ejemplo, este curso este curso va a estar listo el lunes y es referente al webinar, que es cómo crear cursos en diferentes estilos de aprendizaje. Y el otro curso, que es el curso totalmente en línea, en nuestro próximo webinar, ya iniciando el 2008, creo que alguna de las temáticas va a versar sobre todo lo que es el diseño instruccional ya, meramente sobre todo esta parte como una parte que no es tan básica, sino ya formalmente como el diseño instruccional. Pero me parece que estos temas los vamos a desarrollar para el siguiente año. Así que también si ustedes quieren, volvemos a enviarles las invitaciones para que se inscriban a los webinars. Son totalmente gratuitos, sin ningún compromiso. No tienen que comprar absolutamente nada. Lo que queremos es que conozcan la plataforma y que puedan utilizarla también. Bueno, si no tienen alguna otra duda, les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias. Eh, Recuerden que si tienen dudas pueden inscribirme. Y pues muchas gracias a Jorge, a Fidel, a Cristian, a Miluska, a Josefina, bueno, y a todos los demás que estuvieron. Muchas gracias por su asistencia y pues feliz Navidad, feliz próspero año nuevo y por aquí nos veremos el 2018. Feliz Navidad también. Gracias. Gracias, Miluska.